El juez Steve dio su veredicto. Encontró culpable al joven Luis Torres por la situación de la muchacha. Todo había empezado cuando el padre de esta llegó llorando desesperado ante las autoridades para acusar al joven, pues este estaba seguro que él era el responsable de la situación en la que se encontraba su pequeña hija, la cual tenía tan solo 17 años y ahora permanecía postrada en una cama, abatiéndose entre la vida y la muerte. El hombre también aseguró que la muchacha había estado embarazada y que el día anterior había acudido en su ayuda para poder tener al pequeñito, pues le había confesado que Luis, su actual novio, no quería tenerlo y que la había amenazado diciéndole que si decidía tener a ese pequeño, él mismo se encargaría de deshacerse de él. El padre también comentó que su hija se encontraba completamente atemorizada, pues el muchacho pertenecía a la clase social más baja que podía existir en aquel pueblo y que su reputación, la verdad es que no era buena. El hombre también contó que ellos dos se habían conocido un desafortunado día cuando su pequeña cumplió 15 años, pues el muchacho era uno más de la servidumbre que atendería a todos los refinados invitados a la gran fiesta, pues su hija era la adoración de don Jairo, y este quería que todos supieran que su pequeña se convertiría en una mujercita hermosa y refinada, la cual muy pronto sería la esposa ideal de uno de los hijos de su socio. Así es, él ya la tenía prometida en matrimonio, pero aquel día el joven Luis había aparecido frente a ella y ante los sorprendidos ojos de los invitados le había dedicado una canción. Desde aquel momento la joven Mariana había quedado impresionada por el jovencito y aunque su padre le había advertido sobre su procedencia, a ella la verdad no le había importado y habían iniciado una relación a escondida de todos. El joven Luis constantemente aparecía en las noches a las afueras de la gran casa en donde vivía Mariana y salían a caminar como dos enamorados. 2 años habían pasado y Mariana estaba completamente segura que quería pasar el resto de su vida con Luis. Así que había decidido enfrentar a su padre y decirle que ella no se casaría con el hombre que él había decidido para ella, sino que lo haría con Luis, aquel pobre y destartalado muchacho, el cual no era de el agrado de don Jairo. Fue desde aquel momento que el poderoso hombre decidió separar a aquellos dos jóvenes, por el bien de su hija. Hasta lo que más temía sucedió. Aquel muchacho acabó con su pequeña de la peor manera. Los oficiales, al escuchar el testimonio de don Jairo, no dudaron ni un solo segundo de su palabra, pues se trataba de uno de los hacendados más poderosos de aquel lugar. Así que sin reunir prueba alguna fueron hasta la humilde vivienda de el joven Luis Torres y lo llevaron en calidad de detenido. Aquello, por supuesto, impactó a su madre, quien no dejó de llorar y clamar piedad, pues su hijo no era el culpable de aquello, pues ella estaba segura de que él era inocente. El muchacho lloró y juró por su propia madre y por todos los santos que él no había sido el responsable de lo que le había sucedido a su amada, pues él decía que realmente quería formar una familia con ella y que era incapaz de hacerle tal cosa, pues los agentes no dejaban de recriminarle que por aquello iría a prisión por al menos 50 años, ya que según los informes, la muchacha había sido llevada a la fuerza a un centro médico en el cual se había deshecho del pequeño que llevaba dentro. Producto de esto, ella había quedado muy grave y con el pasar de las horas había caído en coma. El tiempo pasó y el muchacho fue llevado a juicio, pues un largo año había pasado desde que la joven Mariana entrara en aquel coma y las esperanzas de que despertara eran casi nulas, por lo que el juez, al no encontrar otra prueba, decidió tomar las palabras de don Jairo, debido a que era un hombre muy influyente, y culpó al muchacho de todos los hechos, sentenciándolo a 50 años de cárcel. Nadie en aquella corte dudó de la decisión del juez, por más que el joven Luis y su madre clamaron más tiempo para poder demostrar su inocencia. Nadie en aquel lugar quiso escuchar al muchacho y sus súplicas tampoco fueron oídas,
pues todos daban por sentado que debido a su procedencia sus valores no debían ser muy buenos, por lo que claramente era él el responsable de lo que le había sucedido a aquella muchacha. Aquella noche, después de haber sido sentenciado, el muchacho lloró y se arrodilló en su celda, y entre lágrimas pidió al Señor que por favor lo ayudara en aquel duro momento que estaba atravesando, pues él más que nadie sabía que era inocente, pues su amor por Mariana era realmente verdadero, y él era incapaz de hacerle algún mal. En aquel momento, en un centro médico, al otro lado del pueblo, una muchacha abría los ojos por primera vez en mucho tiempo. Ella se encontraba confundida y aterrada por las máquinas que se encontraban a su alrededor. De pronto cayó en cuenta y recordó absolutamente todo y comenzó a gritar. Aquella muchacha era Mariana, la hija de don Jairo, quien milagrosamente había despertado antes de que la desconectaran. La muchacha tenía mucho que confesar después de tanto tiempo, pues ella recordaba claramente todo lo que le había sucedido antes de caer en coma. Ella se negó a hablar con cualquier persona que no fueran las autoridades, pues ella quería dar su testimonio ante un juez. El juez escuchó completamente espantado a la muchacha, quien confesó que el culpable de todo aquello que le había sucedido era su propio padre. Así es, don Jairo, el mismo que se había opuesto a que su hija tuviera un pequeño de Luis, un muchacho pobre, así que la había llevado a la fuerza a aquel lugar en donde se deshicieron de su pequeño, pero claramente las cosas no habían salido como él había planeado, pues su hija también se había visto afectada por sus erradas decisiones. Así que para que no la juzgaran por lo que había hecho, el hombre había visto el camino difícil y también culpado a Luis, un muchacho quien claramente no tenía las grandes influencias que un hombre adinerado podía tener. Después de mucho tiempo y lágrimas, Luis Torres salió en libertad y se pudo reunir nuevamente con su amada Mariana. Él le contó lo mucho que había pedido al cielo por su recuperación y también le contó que él estaba seguro de que Dios había intervenido en todo aquello para que volvieran a estar juntos. Así también, don Jairo fue detenido en su oficina de trabajo, pues el hombre había retomado hace mucho tiempo su ritmo de vida habitual, lleno de lujos y sin preocupaciones o remordimiento alguno por lo que le había hecho a su propia hija. El juez Steve lo encontró culpable de todo aquel caso y decidió dejarlo tras las rejas para toda su vida, pues aquel hombre tan desalmado merecía obtener todo el peso de la ley. Queridos amigos, gracias una vez más por acompañarnos. Te envío un fuerte abrazo y te esperamos en nuestra siguiente reflexión.